Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Melissa Andrea Rendón Maldonado. En el día de hoy me encuentro con mi compañera Jaylin Silva, representación del grupo 101001, quienes le vamos a hablar acerca de las diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Las diferencias entre estos contratos son: en el público se contrata directamente con el Estado, más que en el privado se contrata a través de entidades privadas o personas naturales o jurídicas. En el público, la contratación con el Estado requiere una serie de trámites legales, mientras que en el privado la contratación es más fácil, ya que no requiere tanto trámite. En el público son relacionados mediante un proceso de licitación pública. En el privado no están obligados a contratar mediante una licitación pública, sino que pueden hacerlo de forma privada y directa. En el público busca beneficio social, en el privado busca beneficio propio de la empresa. En el público, los contratos se rigen bajo marcos normativos, mientras que en el privado rigen bajo acuerdos particulares. En el público, la financiación es a través de entidades estatales. En el privado, la financiación es a través de inversionistas privados. En el público, se escoge el mejor proponente, mientras que en el privado solo basta con presentar una buena propuesta. En el público, se restringe a celebrar contratos si tienes afines con el ente nacional, mientras que en el público no te restringe de participar si tienes afines con la empresa o persona. En el público busca los recursos por medio de gestión en las entidades del Estado, mientras que en el privado busca inversionistas o utilidades de la misma empresa. Seguimos con las partes del contrato. El contrato público está en la etapa precontractual, que es oferta, proponente, pliego de condiciones y selección. En la etapa contractual tenemos el contrato y el contratista. Es donde se elabora el contrato, se plantea el objeto, términos y condiciones, los cuales pueden ser de aceptación conjunta entre las partes. Está en la etapa postcontractual, que es ejecución y liquidación de contrato. Es donde se liquida y se finaliza el contrato según el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. En las partes del contrato privado, un contrato es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas jurídicas o naturales. Sin embargo, suelen contar con secciones como la siguiente. El título es donde se indica la naturaleza del contrato. El cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, cierre y anexos. Los dejo con mi compañera Jaylin, que les va a explicar los principios del contrato. Principios del contrato público. Dentro de este principio encontramos el debido proceso, en el cual se adelantan los procesos de conformidad con las normas, garantizando los derechos de representación, de defensa y contradicción. Encontramos el principio de igualdad, en el cual da a todos los proponentes el mismo trato. Imparcialidad, que respeta los derechos de todas las personas sin tener en consideración factores de efecto. Principio de buena fe. En la contratación estatal, la buena fe se presume. Moralidad, que actúa con rectitud, lealtad y honestidad. En la participación, atiende las iniciativas de los ciudadanos organizando comunidades sobre la formulación, ejecución y control de la contratación. También encontramos la coordinación, que las autoridades concertan sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. También encontramos el de eficacia, que se encarga de remover el oficio de los obstáculos formales para evitar decisiones inhabilitatorias. De economía, que optimiza el uso del tiempo y de los demás recursos. Celeridad, que impulsa oficialmente los procesos e incentiva el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Transparencia, la contratación debe ser de conocimiento público, por lo tanto, debe estar publicada en todas sus etapas en el SECOP.
Responsabilidad, los servidores públicos asumirán las consecuencias de su actuación administrativa. Ahora estamos a continuación los principios de los contratos privados. Dentro de esto encontramos la autonomía de la voluntad, en la cual las partes tienen libertad para establecer los términos y condiciones del contrato, siempre que no convenga a la ley y no sean contrarios al orden público. De consentimiento, pues estos deben ser resultados de acuerdo libre y voluntario de las partes involucradas. La obligatoriedad, una vez celebrado el contrato, las partes están obligadas a cumplir con lo establecido en él. Buena fe, las partes deben actuar de manera honesta y leal en la celebración y ejecución del contrato. Equilibrio contractual. El contrato debe buscar un equilibrio justo entre los derechos y obligaciones de las partes. Tipos o clasificación de contratos. Dentro de estos encontramos los contratos públicos, en los cuales hace parte el de consultoría, que es un contrato plasmado por escrito en el que se establecen los términos y condiciones de un determinado servicio. Un ejemplo de este sería un contrato de asesoría. Contrato de comodato es un contrato en que las partes entregan a la otra gratuitamente una especie de mueble o raíz. El contrato de compraventa de bienes muebles. Pues este certifica que se ha realizado una transacción importante y de gran valor como un vehículo o ganado. El contrato de suministro, pues en este documento hace constar un acuerdo en el que han llegado dos personas para crear derechos y obligaciones de manera constante. El contrato de obra pública, pues este es usado para favorecer la forma particular a los contratistas, amigos de los funcionarios, en los cuales se somete a prácticas legales. En esto encontramos como los contratos bajo para ver la licitación pública y los casos extremos. En la contratación de prestación de servicio. Pues esto ocurre entre el presidente, alcalde o gobernador, en el cual llega a la administración y no tiene suficientes puestos para los amigos que lo ayudaron a la elección. Y se inventan los contratos de prestación de servicios para objetos que nada tienen que ver con el programa de gobierno. Pues también está el contrato mixto, que es uno de los contratos del sector público caracterizado por contener prestaciones propias de varios tipos de contratos públicos. Dentro de los privados encontramos según quien adquiere la obligación, el contrato unilateral. Este obliga solo a una de las partes. Por ejemplo, en un contrato de préstamo. Y el contrato bilateral, donde todas las partes adquieren obligaciones. Un ejemplo de este es el contrato de compra-venta. Según quien recibe el contrato, pues se encuentra el principal, que da a entender que puede existir por sí solo. Un ejemplo de este es el de arrendamiento, el accesorio que necesitará de otro contrato para poder existir. Un ejemplo, prenda, según los requisitos de validez. Dentro de esto encontramos el real, que da a entender que necesita la tradición de cosas para ser válido. El solemne, sujeto al cumplimiento de formalidades especiales establecidas en la ley. Dentro de esto podemos encontrar un contrato de hipoteca. El consensual, es decir, que hace perfecto solo con el consentimiento de las partes. Un ejemplo de esto, de compra y venta. Según su ejecución, encontramos el contrato de ejecución inmediata, que es aquellos que tienen efecto instantáneo, y el contrato de ejecución sucesiva, que es aquellos en donde los efectos se prolongan en un tiempo. Un ejemplo de esto es el de arrendamiento. Seguimos con la responsabilidad por incumplimiento al contrato. En el público, la parte que pide que se declare el incumplimiento debe mostrar que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte. Así, una entidad pública no puede alegar incumplimiento del contrato cuando una omisión suya es la razón por la que el contrato no puede ejecutar correctamente. El incumplimiento debe ser grave, serio, determinante, trascendente y de gran significado para el objeto contractual. De esta manera, por ejemplo, el pago de una parte menor al anticipo no es suficiente para alertar la norma de ejecución del negocio. Ninguno de los contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. En el público,
Además de la rescisión del contrato, una de las consecuencias del incumplimiento del contrato es el pago de una indemnización por los daños sufridos por la otra parte, demandas, trámites de conciliación, resolución de contrato. Seguimos con explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Según lo dispuesto en el artículo 209, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad, que el campo de contratación se convierte en un derecho que todos los sujetos interesados en una licitación pueden estar idénticos a gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la formalización del respectivo contrato. Las igualdades entre los licitantes evidentemente constituyen una declaración constitucional de la buena fe, pues la impone a todas las entidades con leal honestidad en la selección del contratista. Bueno, muchas gracias. Esto era todo. Espero les haya quedado claro cuáles son las similitudes y diferencias entre estos contratos, el contrato público y el contrato privado. Que tengan buena tarde.